Hola, un saludo especial. Gracias por estar allí, gracias por compartir conmigo estas ansias de conocer cada vez más al Dios de la vida, de conocer su voluntad para con nosotros y de abrir el corazón en búsqueda de sentido. Al fin y al cabo, eso es lo que buscamos en la experiencia espiritual, conocerlo a Él, porque queremos tener una relación personal con Él, en Jesús, una relación personal con el dueño de la vida. Pero además de eso, queremos conocer cuál es su proyecto, cuál es su plan de vida. Tenemos el testimonio claro de Jesús de Nazaret y en él tratamos de dilucidar qué es lo que para nosotros, qué es lo que significa en nuestra cotidianidad. Y claro, buscarle sentido a la vida, porque queremos ser felices. Tú y yo lo que buscamos es ser felices. Todo eso que llamamos salvación, todo eso que llamamos agradar a Dios, todo eso que ponemos en esa terminología, expresa nuestra necesidad, nuestra intención de ser plenos, de vivir realizados, de vivir dichosos, de ser bienaventurados, de vivir felices. Por eso estamos aquí, por eso nos encontramos con las dinámicas típicas de las redes sociales, por eso nos encontramos en estos momentos muy especiales para pensar, para preguntar, para cuestionar y para tratar de entender un poco los contextos y las ideas que las lecturas nos plantean a nosotros. Siempre soy claro con ustedes en recordarles que no se trata de un ejercicio evangelizador en sentido predicativo o en sentido celebrativo. No, se trata de un ejercicio evangelizador en el sentido de cuestionarnos, de reflexionar y de tratar de entender la fe. Ese es el objetivo de este espacio. Por eso aquí hay preguntas. Por eso aquí a veces quedamos diciendo, aquí hay una confusión, no la entiendo bien. Porque creemos que el que pasa por momentos de confusión, luego de preguntarse, luego de cuestionarse, está más cerca de la certeza, está más cerca del conocimiento. Eso es lo que creemos y por eso gastamos, invertimos este tiempo para reflexionar, este tiempo para tratar de entender nuestra fe. Las dinámicas de nuestras redes piden que ustedes pongan el me gusta, piden que ustedes compartan, piden que ustedes sean capaces de decir me gusta el tema, sean capaces de hacer comentarios. Es decir, es la dinámica del texto. Después de terminar el domingo pasado, me explicaban que lo que quería decir alguna de ustedes era que yo vivía pegado a los me gusta. No, ciertamente no. Cualquier día de esto lo dejo de hacer y punto. Es decir, yo no, esto no determina mi vida. El ejercicio no determina mi vida. Determina mi vida mi relación con Jesús. Determina mi vida mi relación con los seres que amo profundamente. Determina mi vida la experiencia espiritual de estos días de Cuaresma. Eso sí determina mi vida. Lo otro forma parte de las dinámicas de las redes sociales. Eso para que le quede claro, porque sé que muchos de ustedes a veces, o algunos, a veces como jueces buscan tirar golpes innecesarios. Además que ahora que estoy practicando boxeo, tengo fácilmente como esquivar los golpes. 20, ¿no? Y ahí voy, estoy aprendiendo, estoy haciendo 3 horas diarias de boxeo, no para pelear, 3 horas semanales, perdón. 3 horas semanales, no para pelear con nadie, Dios me libre, nunca pelearía con nadie, pero sí para tener el buen estado físico, porque ustedes saben que me engordo fácilmente. Hoy vamos a tomar las lecturas y vamos a tener un espacio para conversar sobre ellas. Lo primero es que hoy vamos a leer el libro de las Crónicas, Hay que decir varias cosas del libro de las Crónicas. Los libros de las Crónicas forman parte en el contexto hebraico de un solo libro. Lo que nosotros tenemos como 2 libros en el contexto, o pudiéramos decirlo en el canon hebreo, es un solo texto. Fue la tradición de los 70, la traducción de los 70, la que lo dividió en 2 libros, también como hicieron con el libro de Samuel y como hicieron con el libro de Reyes. En el hebreo, este libro de Crónicas lleva el título de Palabras, Cosas de los Días. Así, Divrei Hayamim, que significa palabras, cosas de los días. Y que más o menos equivale a lo que nosotros diríamos anales, a lo que nosotros diríamos crónicas, a lo que nosotros diríamos reporte.
Jerónimo, San Jerónimo, fue el primero en usar esta denominación de crónicas. De hecho, él lo llamó Chronicon Tothius Divine Historiae, y de ahí viene el libro de crónicas, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos eso. Está en el canon desde la época de Jesús, está al final. Al final están las actuales crónicas. Aún en los tiempos de Jesús es así. Pero en los tiempos del texto griego, en los tiempos del texto latino, las crónicas siguen a los libros de los reyes. Hubo un pequeño movimiento. Si en la época de Jesús en el canon están ubicados al final, ahora en nuestros tiempos están ubicados después del libro de los reyes. ¿Quién es su autor? No lo sabemos realmente. Nosotros hemos creído, como dice el Talmud, que su autor es Esdras. Así lo hemos considerado en la tradición católica, que es Esdras su autor. El Talmud lo afirma, pero realmente cuando revisamos el texto nos damos cuenta que las historias allí planteadas, las escenas allí planteadas, los textos allí planteados nos hacen pensar en una época posterior a la época de Esdras, una época posterior a la época de Esdras. Por eso fundamentalmente creemos que el autor, probablemente un levita, probablemente alguien que pertenece al círculo sacerdotal, que está allí en la corte, sea posterior a Esdras. Y no podemos señalar su nombre, no podemos ni siquiera señalar el tiempo exacto en el que este autor vivió y mucho menos en qué fecha puso manos a la obra para escribir nuestro texto. La verdad, sobre eso faltan muchos datos históricos y no nos atrevemos a hacer hipótesis los que de alguna manera hemos contenido, hemos tratado de acercarnos al libro de las crónicas. Entonces vamos teniendo claridad, vamos sabiendo de qué se trata, fundamentalmente de ir haciendo unos anales, de ir compartiendo la vida de la institución, la vida cortesana, la vida del reino, lo que va sucediendo en la vida. De hecho, cuando yo estudiaba en el Seminario Mayor Juan 23, aquí en la costa atlántica, cuando yo estudiaba ahí en el Seminario de Salgar, que regían en esa época los padres seudistas, yo fui cronista durante un año, fui cronista y escribía todo lo que sucedía en el seminario, iba haciendo crónicas, obviamente para hacer historia. Infortunadamente el otro día que fui a buscar esos libros porque estaba escribiendo la biografía de un padre, del padre Juan Rodríguez, estaba escribiendo un pequeño relato biográfico de él, y llamé al rector y busqué, los libros de crónicas se habían perdido, ya no estaban allí los libros de crónicas, y entonces no pude tener contacto con lo que yo mismo había escrito por allá en 1988. Pero es una costumbre que se tiene y una costumbre sana. Si tú revisas la obra, si tú revisas el contenido, te das cuenta que fundamentalmente tiene dos partes. Primero, una introducción que va del capítulo 1 al capítulo 9. Luego, la historia de los reyes de Judá, que va del capítulo 10 hasta el final. Y allí está contado realmente lo que va sucediendo en los periodos de estos reyes de Judá. Teniendo esos elementos claros, procedamos a la lectura del texto. Es Crónicas, capítulo 36, del versículo 14 al versículo 16 y del 19 al 23. Dice de la siguiente manera: todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles y mancharon la casa del Señor que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedios. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: hasta que el día haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años.
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Es un bello resumen, ¿verdad? Casi que podríamos decir que ahí está un resumen de la historia de la salvación. Casi que pudiéramos decir que esa es la estructura con la que se cuenta toda la historia de la salvación. Dios toma la iniciativa, ama a su pueblo, el pueblo contesta siendo desobediente, el pueblo contesta tomando distancia de Dios, el pueblo contesta cerrando el corazón a la invitación de Dios. Dios envía mensajeros, Dios envía personas que les hagan señas y que les expliquen que ese comportamiento no es el que Dios quiere, pero ellos se mofan de los mensajeros, agreden a los mensajeros, matan a los mensajeros y siguen haciendo el camino que los lleva a la perdición, haciendo el camino que los lleva al fracaso. Luego viene Dios, les hace pagar las consecuencias de sus decisiones y luego otra vez interviene en favor de ellos y arranca el ciclo. Pudiéramos decir que esa es la estructura que hoy nos presenta el libro de Crónicas, pero es la estructura de toda la historia de la salvación. Y si tú miras en la época de Jesús, hay parábolas que cuentan esta misma historia. Y si tú revisas tu vida, es lo mismo. Si tú revisas tu propia historia, te darás cuenta que es igual. Nosotros recibimos el amor de Dios de manera gratuita. Él toma la iniciativa. Él, en cumplimiento de la alianza que se ha propuesto con nosotros, nos llena de amor, nos llena de bendiciones, nos llena de posibilidades. ¿Cómo contestamos nosotros? Con un corazón duro, con un corazón cerrado. Contestamos mandándolo a Él, a la porra, y haciendo lo que nos da la gana, haciendo lo que queremos y destruyendo nuestra vida. Él envía mensajeros a tu vida y a mi vida. Nos dice: ojo con esto, Alberto, pila con aquellos, mira que esto no funciona. Sin embargo, nosotros seguimos comportándonos de la misma manera y seguimos alejándonos de Él. Luego que viene eso que en Crónicas y que muchos en el Antiguo Testamento interpretaron como castigo de Dios, un castigo pedagógico, yo realmente creo que son las consecuencias de nuestras acciones. Yo no creo que Dios salga a hacernos mal, yo no creo que Dios salga a hacernos daño. No, lo que sucede es que si uno siembra una pepa de mango, si uno siembra una semilla de mango, pues nace un árbol de mango. Pues claro, obvio, si tú haces el mal, si tú tomas las peores decisiones, si tú no actúas con inteligencia, si tú no actúas con amor, si tú no sigues los impulsos verdaderos del corazón, pues te metes en problemas, te metes en situaciones complejas, pasas los peores momentos, pasas las peores situaciones y vienen desgracias para tu vida. No es que Dios haya decidido que haya desgracias en tu vida, es que hiciste tú todo lo posible por encontrarlas. Hay gente que ha hecho todo lo posible por tener desgracias en la vida y oye, lo ha logrado, las tiene. Y luego viene la súplica a Dios y vuelve de nuevo el proceso para que Dios actúe. Me gusta que el texto nos hace una síntesis de lo que pasó con el exilio de Babilonia, ¿verdad? Primero nos deja claro que el exilio de Babilonia es consecuencia de las acciones de ellos. Jeremías se los advirtió todas las veces. Si ustedes leen los textos de Jeremías, Jeremías es claro en invitarlos a que no vayan a la guerra. Jeremías es claro en decirles: no vayan a la guerra. Si ustedes van a la guerra, van a fracasar porque no tienen cómo enfrentar a ese ejército. Ellos lo hicieron, ¡tac! Obviamente padecen y vienen todos los sufrimientos que el autor del libro de Crónicas deja claro que es consecuencia de su manera de vivir, deja claro que es consecuencia de la manera como actuaron, deja claro que es consecuencia de la forma tan absurda como vivieron. Pagaron y entonces luego viene la acción de Dios a través de Ciro. Eso me emociona mucho porque se entiende que Dios es capaz de invitar a alguien que no pertenece a su fe, a alguien que no pertenece a su pueblo, a alguien que tiene otras intenciones, porque realmente cuando nosotros revisamos históricamente por qué Ciro hace eso porque quiere tener un mejor ambiente de gobernabilidad, pero ese intento de Ciro de tener un mejor ambiente de gobernabilidad es interpretado por el teólogo, es interpretado por el agiógrafo, es interpretado por el hombre de Dios como que Ciro está actuando en favor del pueblo de Dios porque Dios lo invita.
Ese ejercicio interpretativo me encanta, porque es descubrir que la teología se hace leyendo las situaciones ordinarias de la vida, leyendo las situaciones cotidianas en clave de nuestra relación con Dios. Y eso nos hace falta mucho a ti y a mí, porque muchas veces nos perdemos por estar pendiente de los libros. Perdemos toda la revelación de Dios que se está dando en nuestra historia cotidiana. A veces, por estar leyendo un solo libro y estar leyéndolo así, de manera, qué sé yo, obsesiva y poco inteligente en algunos casos, terminamos perdiendo todo lo que en el terreno de la historia cotidiana, de la historia ordinaria, Dios nos está diciendo y Dios nos está comentando. Entonces, para mí es claro que en esta primera lectura se nos muestra, se nos deja claro ese esquema en el cual hemos procedido. Y entonces habría una invitación para ti que estás ahí, habría una invitación: no endurezcas tu corazón. Por favor, descubre a Dios presente en tu historia. Responde con amor al amor de Dios. No construyas desgracias, porque tú construyes desgracias. Yo construyo desgracias. Es decir, cuando nosotros nos alejamos de Dios y comenzamos a actuar de una manera poco inteligente, no amamos, no somos, pues, ¿qué estamos haciendo? Fundamentalmente, estamos construyendo nuestras desgracias y después las vamos a vivir y después las vamos a padecer y después las vamos a sufrir. Y tengamos claro que Dios siempre está actuando en nuestro favor. Ese sería como el primer comentario que yo tendría para ustedes. Y hagamos el Salmo. Y el Salmo hagámoslo como un momento de oración. Podríamos decir: no te olvido, Señor. Esa podría ser nuestra manera de decirle al Señor que no queremos cerrar el corazón, que queremos vivir para Él. Di tú allá donde estás: no te olvido, Señor. Dilo: no te olvido, Señor. Y dice el salmista: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras citas. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un canto de Sión. ¿Cómo cantar un cántico al Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Bello, bello salmo. Además que es muy humano. Las personas, por eso yo soy tan defensor de los derechos de los migrantes. Porque nadie se va de su país, porque amaneció un día feliz, porque su país estaba hermoso, porque había miles de oportunidades en su país y dijo: voy a dejar todo esto para ir a sufrir a otro país. Nadie se va así, nadie. Es decir, yo creo que la migración es un fenómeno nacido en dificultades, nacido en dolor. Por eso, aunque tengo claro que todo hecho criminal debe ser castigado legalmente, escúcheme, tengo claro que todo hecho criminal cometido por quien sea cometido debe ser condenado, castigado legalmente. También sé que la maldad no tiene nacionalidad. Conozco gente mala de todas las nacionalidades y conozco gente buena de todas las nacionalidades. Yo que he tenido la fortuna, por regalo de Dios, de ir a tantos países, de ir a tantas culturas, mi Dios a mí me dio la oportunidad, por ejemplo, de dar conferencias en todos los países de lengua hispana. En todos. Bueno, me hizo falta Guinea Ecuatorial, que algún día de estos voy a ir porque tengo amigos allá. Yo puedo decir que conozco gente mala de todas las nacionalidades y conozco gente como el pan, buena como el pan, de todas las nacionalidades. Entonces, por favor, este salmo que nos haga pensar en los inmigrantes y que nos haga ayudarlos. Sé que muchos de ellos se comportan mal, sé que muchos de ellos se comportan bien. Y uno lo que tiene que hacer es estar atento y que en nuestros países se cumplan las normas y se cumpla la ley. Pero no hay que discriminar a nadie, ni por su género, ni por su condición sexual, ni por su raza, ni por el color de piel, ni por su equipo de fútbol, ni nada. A mí, por ejemplo, algunos me discriminan porque soy hincha de Boca Juniors y que mañana le va a romper el alma a River, pero bueno, yo soy cariñoso. Tomemos el texto de los Efesios,
Vamos a tomar el texto a los Efesios. Pero digamos algo de la carta a los Efesios hoy para que nos podamos entender. Esta forma parte de las llamadas cartas de la cautividad. Forma parte de las llamadas cartas de la cautividad. Creemos que es una carta escrita por Pablo. Lo primero es que tú me preguntarías a mí, Alberto, ¿quiénes son los Efesios? Bueno, eso es muy simple. Los Efesios son aquellos que viven en la comunidad de Éfeso. Esa es una de las comunidades más importantes del mundo grecorromano. Sabemos bien que en esa comunidad, que en esa ciudad del mundo grecorromano, Pablo Pablo generó una comunidad bastante floreciente. De hecho, el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 41, nos da testimonio de ese ejercicio evangelizador de Pablo en Éfeso. Entonces, Pablo está escribiendo ¿a quiénes? Bueno, a sus fieles, está escribiendo a la comunidad, a aquellos con los que comparte el evangelio, a aquellos a los que les ha dado a conocer el evangelio. Eso sin duda deben ser los destinatarios de las cartas. Porque cuando vemos los manuscritos que hay, que nunca son los originales, pero las copias que encontramos dice a los Efesios, lo cual sin duda nos hace pensar que Pablo está escribiendo a su comunidad, a esa comunidad que está allí. Ahora, aquí hay que preguntarnos algo. ¿Cómo explicar que Pablo a veces hable como a personas desconocidas, sin la menor alusión a algunas experiencias concretas? Cuando uno lee la carta, uno diría, ¿será que Pablo no conoce a esta gente? Porque no le habla con esa cercanía con la que le habla a otros. La verdad, yo creo que Pablo ha dejado de estar en esta comunidad por lo menos 3 años, y eso hace, conociendo lo grande que era Éfeso, eso hace que haya muchas personas nuevas que vayan llegando, que se vayan dando los frutos de la experiencia de la comunidad, y es muy probable que ya Pablo no conozca a algunos y que por eso Pablo entonces prefiera tomar el tono de un maestro, el tono de un director espiritual que le escribe a todos y no el tono de un amigo. ¿Cuál es la ocasión por la que escribe Pablo? No es fácil decir por qué escribió esta carta. Sin embargo, encontramos en Efesios 1, 15 al 23 un posible motivo. Allí Pablo deja claro que se ha enterado de la fe y de la caridad de esta comunidad. Y entonces podríamos decir que está Pablo escribiendo para dar gracias por ello. Podría Pablo decir que está diciéndole a ellos, he conocido cómo el Señor los está bendiciendo y me uno a darle gracias al Dios de la vida por todo lo que ustedes han vivido en Éfeso. ¿Qué fechas? La verdad, hoy se cree que fue cuando estaba en prisión junto con Filemón. ¿Te acuerdas? Cuando estaba en prisión junto con Filemón, una prisión romana. Eso debe ser los años 60, los años 63 más o menos. Debe ser, porque dice en Filemón que Pablo ya era un anciano, ¿verdad? Y más o menos esa es la edad para un anciano. Entonces debería ser que Pablo debería tener por ahí, ¿qué digo yo? 66, 68 años, ¿verdad? Bueno, miremos el texto entonces ahora. El texto dice así: Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia están salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, pues están salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó. Para las buenas obras que Él nos asignó. A mí este texto me emociona, este texto me genera alegría en el corazón, porque entiendo claramente el motivo, entiendo realmente la razón de todo lo que Dios hace por mí. Yo te miro a los ojos y te digo claramente algo. En el mundo del Antiguo Testamento, en el mundo de la Antigua Alianza, se creía que la salvación
era consecuencia de nuestra respuesta a Dios. Como ellos tenían la idea de la retribución, ellos suponían que Dios salvaba a los hombres que se habían ganado su salvación. De hecho, esa es la doctrina fuerte de los fariseos. Creer que la salvación es de alguna manera fruto de sus manos. Creer que la salvación de alguna manera es fruto de su esfuerzo humano. Aquí hay un problema. Y es un problema del que deja constatación algunos textos del Antiguo Testamento. El hombre es proclive al mal. Si el hombre se gana la salvación, ¿quién podrá ser salvado? Porque no conocemos a ningún hombre, a ningún ser humano, a ningún creado que sea bueno, perfectamente bueno. Tanto que en una de las parábolas dice, no, bueno así, Dios nada más. Lo cual significa entonces que nadie podría ser salvado. Es un silogismo simple. Si la salvación es consecuencia de nuestros buenos actos y ningún hombre hace totalmente buenos actos, luego ningún hombre se puede salvar. Y eso es uno de los problemas serios. Y yo lamento porque hoy ese fariseísmo, esa doctrina farisea, lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron mal la palabra fariseos. Nosotros entendemos fariseos como hipócritas. No, los fariseos eran un partido religioso de la época de Jesús que hacían el bien, trataban de hacer el bien, solo que equivocadamente, porque creían que lo hacían en el cumplimiento de la norma y que era el cumplimiento de la norma el que les daba la salvación. Los fariseos no eran malos, malo usted y yo, malo es usted, mi señora, que vive criticando a los demás, mala usted y yo, que hacemos cosas que no están bien. Pero los fariseos hacían un esfuerzo por estar pegado a la ley, tan estaban pegados a la ley que terminaban haciendo lo malo. Eso hay que tenerlo claro. Y esta carta de Pablo es una claridad total frente a ese tema. Pablo nos insiste en la realidad salvadora. Y Pablo dice una y otra vez, en el texto lo repite por lo menos 2 veces, la salvación, la obra salvadora se da sin mérito de nuestra parte. No hemos recibido la salvación en respuesta, sino por la abundancia de la misericordia y del perdón de Dios. Léelo, dice Pablo, Dios, rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó, a pesar de estar muertos por nuestros pecados, nos dio una vida nueva en Cristo. Más aún, dice Pablo, nos resucitó con Él y nos hizo sentar ya en el cielo para que nosotros podamos testimoniar la extraordinaria riqueza de su gracia y su bondad. Tú no compras la salvación de Dios. A mí no me salgas con el cuento de que me porto bien para que Dios me salve. No. No, tú no me digas a mí, Alberto, yo hice 4 misas, luego ya me gané la salvación. Yo cumplí las obras de misericordia, pues ya me gané la salvación. Tú no compras la salvación. Ahí no puedes ser fariseo. La salvación no es una respuesta a nuestros méritos. No es una respuesta a nuestra santidad. La salvación no es obra de nuestras manos, de nuestro esfuerzo. La salvación es un regalo de Dios. ¿Me escuchas? La salvación es un regalo de Dios. ¿Me escuchaste? La salvación es un regalo de Dios. Alberto, yo me gané la salvación porque voy a misa todos los días. No, tú te ganaste la salvación porque tú no te has ganado la salvación. Dios te ama, punto. Alberto, yo me he visto así, yo me he visto con faldas hasta el tobillo y nunca he mirado a nadie, por eso voy a ser salvo. No, hombre, déjate inventar. Tú si eres salvo es porque Dios te amó y te dio la salvación. Alberto, yo me voy a portar bien con todo el mundo, no voy a escribir groserías contra nadie, no voy a venir a juzgar a nadie aquí como hacen algunos pastores o algunas pastoras, algunos curas o algunas, bueno, infortunadamente no hay mujeres presbíteros que algún día debiera haber. No, tú no eres juez de nadie, tú no eres juez de nadie. Oye, claro que aquí hay una pregunta y es la pregunta que tú te estás haciendo. Si Dios
no me salva por hacer lo bueno, ¿para qué hago lo bueno? Para ser feliz tú, para que las cosas te salgan bien a ti. Es decir, cuando tú haces lo bueno, tú no ayudas a Dios. Cuando tú haces lo bueno, te ayudas a ti. Pero no te ayudas en función de que Él te ame más. No, te ayudas en función de que las cosas diarias te fluyan. Tú eres bondadoso, tú eres generoso, tú eres solidario, no porque Dios te esté vigilando. No fue. No. Tú lo haces porque si generas esas dinámicas, te ayudan. Tú vas a misa, tú celebras la oración, tú vas al culto, no porque Dios diga en la libreta que Él lleva allá arriba, cipote estupidez, en que Él lleva una libreta, fue a misa, no fue a culto, no fue, se portó bien, miró al lado. No. ¿Sabes por qué? Porque eso te ayuda a ti. Tienes que ser pensando en ti. Tus relaciones de pareja tienen que influir, no para que Dios, no es porque Dios dijo, yo lo dije que él se casaba con esa mujer y si se separa de esa mujer, me vengo, me las paga. Si deja a ese hombre, me las paga. No, Dios no es así. Eso es una estupidez que nos han metido en la cabeza. Oye, ¿tú sostienes relaciones sanas con tu pareja? Porque quieren ser felices los dos. Y viviendo en el amor y construyendo la voluntad de Dios en sus vidas, vivirán felices aquí. Y Él les dará como regalo, como obsequio, la salvación. Ojalá mediten más eso. Y si eso les genera preguntas, pues fantástico. Y cuestionense y pregúntense. De eso se trata. Muchas gracias por el tinto. Muchas gracias. Cuestiónense, pregúntense, no hay lío. No le tengan miedo a todas las preguntas posibles que puedan salir de allí. Háganlas sin ningún miedo. Háganlas sin tener ningún temor. Tomemos ahora el Evangelio de Juan. ¿Cuánto llevo? Tomemos ahora el Evangelio de Juan. A mí me encanta el Evangelio de Juan y me gusta una distinción que hace un teólogo. El otro día le leía a un maestro espiritual algo que poéticamente es bello. Decía, si los sinópticos nos dicen cómo era Jesús, si los sinópticos nos decían cómo era Jesús, el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, nos dice el sentido de la obra de Jesús. Hombre, es una discusión, pero a mí particularmente me gustó. Eso se lo leía a Benito, decía él, si los sinópticos nos reflejan cómo era Jesús, Juan refleja lo que era Jesús. Eso me encanta, le da un sentido a su misión. Este texto es precioso, este texto deberíamos aprenderlo de memoria. Dijo Jesús a Nicodemo, Juan 3, 14, 21. Cuando yo lo aprendí de memoria me decían Juan Pi. ¿Te acuerdas que Pi es 3, 14, 15, 16? Pues entonces yo lo aprendí así, Juan Pi. Juan Pi es Juan 3, 14, 15, 16. ¿Cierto? Mira tú. Entonces dice, Jesús dijo a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. ¡Qué bello! Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Me encanta el texto. Realmente me emociona el texto. Voy a decir 4 cosas del texto. La primera, todo es un acto de amor. Tanto amó Dios al mundo. Aquí hay que tener cuidado, porque muchos de ustedes, por no comprender lo que significa mundo en el contexto del cuarto evangelio, dicen, yo me aparto del mundo, yo me voy del mundo, hay que odiar al mundo. El texto dice, tanto amó Dios al mundo.
Ojo, lo cual significa inmediatamente que tenemos que entender bien qué es mundo. Hay ahí una explicación que hacer, hay ahí una explicación que buscar. Tanto amó Dios al mundo. Ten cuidado con eso porque lo necesitamos reflexionar bien. Entonces, es obra del amor. Por eso tu relación con Dios tiene que ser una relación de amor. No te dejes meter miedo de Dios. Ama a Dios, busca a Dios, que siempre en Él encontrarás bendición. Siempre. Siempre encontrarás bendición en Él porque Él te ama. Eso es fundamental. Lo segundo, y en esto quiero ser bien claro y quiero compartir con ustedes para que lo podamos seguir adelante y podamos entenderlo. La obra de Jesús es una obra de salvación. Es una obra de salvación. Eso que el cuarto evangelio llama al ser elevado el Hijo del Hombre, al ser levantado el Hijo del Hombre, es decir, al ser crucificado, momento en el cual el Padre lo glorificará, es una obra de amor y es una obra de salvación. Jesús no viene a condenar. Esto es fabuloso. Según este texto, Jesús no viene a condenar. ¿Por qué? Porque la condenación de los hombres es fruto de su cerrazón a la acción de Dios. Los hombres nos condenamos, hombres y mujeres nos condenamos, no porque Dios diga te voy a condenar, no, sino porque nuestras acciones nos cierran a la obra salvadora. Y al cerrarnos a la obra salvadora, no permitimos que esa obra actúe en nosotros. La obra de Jesús es obra de salvación, porque es obra del amor. Jesús es elevado para morir por el mundo y es elevado para salvar. Por eso el Padre permite que lo eleven. Oiga, Jesús atrae a todos los hombres a Él, a que lo miren, a que lo acepten, a que lo tomen como referente de vida, a que recuerden que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces lo primero es que Dios amó al mundo, Dios nos ama. Todo esto es obra del amor. Lo segundo, la obra de Jesús es una obra salvadora. Él no viene a contramatarnos, Él no viene a levantarnos a puño. Por eso no le tengo miedo, porque Él no viene a levantarme a puño, a levantarme a trompadas. Él viene a salvarme. Él viene a que yo lo mire en su gloria, a que yo lo mire en ese momento en el que es levantado, para que lo tome como centro de mi vida. Lo tercero, los hombres nos condenamos porque rechazamos la luz. Los hombres nos condenamos porque cerramos el corazón a la acción de Dios. Los hombres, y cuando digo hombres aquí digo ántropos, es decir, seres humanos. Los seres humanos, todos los seres humanos, nos condenamos porque le decimos no a la acción de Dios y porque creemos que Dios no forma parte ya de nuestra vida y apartamos su palabra. Y cuarto, a mí me fascina, son nuestras propias obras las que nos condenan. Cuando tú haces el mal, son tus propias obras las que te señalan. Son tus propias obras las que te miran. Por eso uno no tiene que andar siendo juez de la gente ni metiéndose en el fuero interno. Alberto, ¿por qué hiciste eso? Alberto, ¿por qué hiciste aquello? Porque no te importa, no te metas. Es mi conciencia. Júzgame por mis obras, júzgame por mis acciones, pero no te metas en mi corazón. No sabes cuáles son mis intenciones. Yo quiero saber, pues zapa, chismosa, chismoso. No le voy a decir, porque solo Dios lo sabe. 4 cosas he dicho del Evangelio. Ya hoy estoy hablando mucho. 4 cosas he dicho del Evangelio. 1, Dios amó. Todo es obra del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo. Un amor hasta el extremo. 2, la obra de Jesús es obra salvadora. Viene a Él, que es la luz, viene a iluminar nuestra vida. 3, nos condenamos porque cerramos nuestro corazón a Él, porque lo rechazamos, porque lo marginamos, porque no lo queremos tener en cuenta. Y 4, son nuestras obras las que nos juzgan. Son nuestras obras las que nos juzgan. Y vale la pena eso tenerlo presente, porque a veces queremos juzgar a la gente por lo que la gente tiene en su corazón, cuando realmente eso nunca lo sabemos. Es inviolable eso. Esos son los temas de hoy. Gracias por estar allí, gracias por compartir. Pueden ponerle el me gusta, pueden compartir.
estamos haciendo los salmos. Ya voy adelantado, ya voy más allá del Salmo 130 en la grabación, los voy estudiando, los voy trabajando. Espero que corran, no han corrido lo suficiente. No, ahora no me vayan a regañar, no me vayan a insultar por eso, pero yo no estoy satisfecho, quisiera que corrieran más. Pues uno hace las cosas para que lleguen a más personas, pero nada, pues también entiendo las circunstancias. Es un trabajo que se hace con cariño. Y gracias, ¿le pueden poner el me gusta? Alberto, yo no quiero poner el me gusta. No se lo pongas, ese es tu problema. Alberto, yo no quiero ver los salmos. Pues no lo pongas, ese es tu problema. Alberto, yo no quiero entrar más a tu canal. Pues ese es tu problema, yo no. Pero si estás aquí, forma parte de las dinámicas que estamos aquí. Déjame yo oro por ti un segundo. Padre Dios, te alabo y te bendigo por la vida de cada una de las personas que están allí. Te suplico que les toques el corazón y comprendan que tu invitación a vivir en el Evangelio es una invitación a que ellos sean felices, a que puedan hacer las cosas bien, a que tengan dinámicas de crecimiento, a que tengan dinámicas de salud. Yo te suplico que los bendigas. Yo te suplico que les des salud. Yo te suplico que les des paz. Actúa en ellos. Tú que eres un Dios maravilloso. Tú que eres un Dios poderoso. Bendícelos. Dale todo lo que requieren. Dale fuerza y ánimo al que está decaído. Sé fuente de alegría en aquel que está triste. Trae prosperidad a aquel que tiene oscuridad y pobreza en su vida. Bendice a sus hijos, bendice a sus parejas y ayúdeles a ser felices. Padre, tú los conoces, tú sabes sus nombres. Te suplico que los bendigas hoy y siempre. Amén, amén y amén.